Desvaríos de una diletante. Deriva en voz alta por el mundo de las ideas. Entrégate conmigo a la asociación de pensamientos aparentemente inconexos. ¿Eres un experimentador o te has dejado llevar por los dogmas sociales que obligan a vivir un único recorrido, privándote de la posibilidad de crear todo tipo de experiencias? ¿Tu creatividad y tu vida se han convertido en una fórmula caduca y agotada o estás probando constantes maneras de romper el techo de cristal que impone tu pequeño mundo? ¿Eres artista o creador y te convenciste de que las reglas de la academia son el único camino existente para realizarte? Si aún no estás listo para saltar al vacío y dejar de ser un experimento social gris y aburrido, te invito a que escuches este podcast. Tal vez, al final, te des cuenta que tienes toda la vía libre para crear, probar y equivocarte, y sobre todo, que no morirás en el intento. En el capítulo anterior nos habíamos quedado en el cuento de el diletante y el experimentador, y los había dejado con la pregunta abierta para que la respondan, me la cuenten, me la dejen en los comentarios. ¿De dónde reside la diferencia? Si para ustedes existe alguna o simplemente no la encuentran. Y quiero que retomemos un poco ese tema que me parece apasionante, de verdad apasionante. Y quiero meter una palabra nueva, que es el experimento. Vamos a dejar atrás al diletante y vamos a incursionar en el mundo de la experimentación, que me parece una bellísima palabra y que proviene de la experiencia. Muy distinto es hablar del experimento, que ya lo tocaremos más adelante. Pero en principio, yo creo que un artista y creo que un amante de la vida debería ser un experimentador. ¿Qué quiero decir? Vivir, en el caso del que viene a tener acá la experiencia de la vida conscientemente, que es una cosa increíblemente difícil, también hay que decirlo todo, vivir aquí con conciencia plena es una vaina re jodida, estamos demasiado programados, estamos llenos de basura mental, ruido mental, indisciplina mental, que nos castra casi la posibilidad de vivir en plena conciencia y estar aquí, ahora, y toda esa vaina que dicen los gurús de la nueva era y toda esa monda. Pero creo que sí hay algo rescatable de todo ese bullshit que circula ahora por las redes, y es que vivir es experimentar. Y se nos olvida que el gran reto es experimentar. La experimentación significa vivir a través de la experiencia, y las experiencias son chéveres a veces, son malucas a veces, pero a partir de esa vivencia tenemos un recuerdo grabado en nuestro cerebro y estamos preparados para afrontar lo siguiente. Es decir, tenemos competencias tanto emocionales como racionales para afrontar el siguiente reto vital. Ahora eso yo lo traslado a las profesiones. Hablemos de la experimentación en el arte, por ejemplo. Pensemos en los músicos. El mainstream es una cosa compleja, complicada, ¿no? Está mediado por un sistema de consumo, hay un montón de complejidades y sofisticaciones dentro de ese mismo sistema que tiene que hablarle a una audiencia. Hoy por hoy, pues las cosas son puntuales, segmentadas, si cabe el término, un término bien de tendencia, como le gusta a la gente. Y un músico que terminó en el mainstream no tiene el espacio para experimentar. Yo recuerdo haber visto en el último documental que estaba haciendo Michael, mi amigo Michael Jackson. El man le dice a la gente, a los músicos que están tocando con él, tienes que tocarlo como suena en el disco. Y es una cosa que Michael repite una y otra vez a los músicos de sesión que están con él, armando este gran tour de despedida de su carrera porque se iba a retirar.
lo retiró la muerte al pobre, pero se iba a retirar, eran sus planes, y el man está obsesionado con que sus músicos en vivo suenen al disco, a la reproducción que escucharon todos sus fans durante años y años en la radio de cómo sonaba Michael Jackson. Y me parece un ejemplo fantástico para pensar sobre la experimentación, el experimento y la experiencia. Sin duda, Michael Jackson es un fenómeno. Es un tipo que tenía un talento desbordado. Y creo que la gran mayoría coincide conmigo. Pero también entendía que su trabajo y el lugar donde había sido puesto se lo debía a una masa informe que eran sus fans. Y él, como regalo final, quería que esos músicos sonaran igual que el disco, porque Michael consideraba que la mejor forma de despedirse de ellos, no sé, me parece hasta paradójico y casi siniestro, como de muñeco, que fue casi como terminó pareciendo físicamente, ¿no? Que las cosas sonaran tal cual el disco. Entonces ahí uno se da cuenta que la presión del medio, que la audiencia, que cuando las cosas están mediadas por un sistema oscuro como es en el que vivimos, pues tenemos que olvidar nuestra verdadera esencia, porque sí, sin duda alguna, creo que la motivación más grande para hacer arte es la experimentación. Aunque los artistas no se den cuenta de eso, aunque no nos demos cuenta, nosotros somos unos experimentadores, los músicos con las ondas y con los sonidos, los plásticos con la materialidad, los digitales con los píxeles y la metadata y los hipervínculos, los diseñadores con la ciencia del diseño, con las medidas, con las dimensiones, con los planos, los arquitectos igual. Es solo la experimentación lo que nos lleva a otro terreno, es lo que nos mueve, es lo que hace que conquistemos lugares a los que no habíamos tenido acceso. Es como volver a abrir esa puerta del anclaje de la que hablábamos en el podcast número 1 de esta serie de podcast charros, y es tener acceso a todas las puertas, no a una sola, no a la del anclaje. Si se dan cuenta cómo todo está relacionado, cómo realmente lo que decía Pío Baroja sobre la diletancia es que la especialidad nos quita el big picture, no nos deja ver la gran totalidad del paisaje. Entonces, la experimentación es fundamental en absolutamente todas las dimensiones de la existencia. Y por supuesto, yo creo, y me importa un carajo lo que piensen los demás, porque este es mi podcast, pues, es que la experimentación es necesaria para hacer arte, o bueno, para hacer creación, para implicarse en un acto creativo. Respeto mucho a Michael Jackson y también respeto mucho a los músicos de sesión. De hecho, tengo muchos amigos músicos a quienes adoro profundamente. Mi vida está rodeada de músicos. Pero sé, porque los conozco, hay excepciones, por supuesto. Los músicos clásicos están seteados, y luego hablaremos de la academia, tienen un setting en su cerebro que los obliga a seguir unas reglas que son las reglas de la academia. Y si tú quieres interpretar a Bach o a Mahler o a Beethoven bien, tienes que sonar como sonaba el disco. Eso nos queda claro. Eso hace parte de otra idea. Eso es otro podcast. Y ya hablaremos sobre la academia. La destruiremos, por supuesto, porque la amamos. Pero volviendo al tema que nos interesa en este podcast, estoy segura que muchos de esos músicos que acompañaron a Michael Jackson aprendieron un montón de cosas. Aprendieron sobre disciplina, sobre rigurosidad, sobre talento. Hay que tener mucho talento para recordar sonido a sonido cómo sonó una grabación de 1984, en plenos 2000. Para eso se necesitan muchas cosas, pero sobre todo un oído fabuloso. Pero estoy segura que en el alma de esos artistas que lo acompañaron en esa gira, o que lo iban a acompañar en esa gira, quedó el sinsabor de la falta de experimentación, porque cada vez que uno se encuentra, y eso lo veo mucho en el mundo de los músicos o de los grafiteros,
o de las colaboraciones multidisciplinarias entre artistas es qué va a pasar cuando un plástico se une con un músico o con un inventor, qué pasa cuando un escritor se une con un músico y empiezan a ver todas estas fusiones fabulosas. Los hindúes tienen una cosa muy linda que se llama Shakti, la energía creadora, el espacio para la improvisación. Si no hay espacio para el error, si no hay espacio para experimentar, si no hay espacio para equivocarse en un método como es el método artístico, que cada quien tiene su método, entonces ¿en dónde? Entonces, ¿cómo vamos a mover los límites de lo que conocemos? ¿O cómo vamos a darnos cuenta de hasta dónde somos capaces de llegar con nuestros talentos? ¿No les parece curioso que la academia, tanto en las artes como en la música, como en el diseño, esté obsesionada con unas reglas antiguas que ya no están ni siquiera conectadas con el mundo de hoy? Por ejemplo, los videos de Avelina Lesper, que uno dice, pues señora, usted está absolutamente desconectada de lo que pasa hoy. Bueno, y eso es otro podcast. El enamoramiento por lo pasado siempre fue mejor. Siento que en todos esos discursos hay una resistencia terrible al cambio, a probar y al error. Porque aquí, en el mundo en el que vivimos, estamos convencidos que el error es the shadow. Son las sombras, allá no podemos llegar, mis errores no se pueden mostrar, nadie los puede ver. Pero si estamos construidos de errores, o me van a decir que cada uno de los que está escuchando este podcast no se ha caído una y otra vez y no la ha cagado una y otra vez con la novia, con el amante, con el papá, con el hermano, con el socio. ¿A quién queremos engañar? Y unos la habrán cagado muy gordamente y otros tendrán una sucesión de cagaditas que cuando se miran a sí mismos en el espejo, pues se sienten tan mal como el que cometió una gran cagada. Esa es la vida. Y esa es la maravilla de la experimentación. No soy muy amiga de que todo sea improvisado. Soy hija de Occidente. Entonces, como me crié en un sistema occidental, en una academia artística occidental, donde todo está basado en reglas, para mí como para muchos de los míos y de la gente que se parece a mí, que fue educada como yo, la improvisación como que nos da un poquito de grima, ¿no? La improvisación, porque es más fácil tener un guión. Es más fácil desempeñar o desarrollar un personaje que ser yo. Y por eso es tan fantástica la música, porque uno ve a 3 o 4 músicos que se juntan o se unen una tarde en una casa a hacer música y simplemente ves de verdad, voy a sonar otra vez New Age, pero es como hay un canal de algo que viene de, sabrá Dios, ¿de dónde? Oye, esas expresiones, ¿a ustedes no les parecen raras esas expresiones? Como sabrá Dios, yo soy atea, pero en fin, las cosas de la cultura pesan. Y uno los encuentra en este lugar tocando y haciendo música y experimentando. Y uno no los ve latigándose porque sonó mal. O porque duró más o duró menos. O porque, ¿por qué no tocamos la de Soda Stereo? Cuando se juntan 3 músicos de verdad, realmente que tienen la música adentro, no de esos que hacen covers de guitarra de chimenea, esa gente simplemente fluye y se equivoca y se alinea nuevamente con el sonido del otro. Pero eso es otra cosa que se nos ha negado en un mundo de productos. Entonces, si tú haces foto, volvemos a lo mismo, tú no puedes experimentar con un soporte distinto. Porque, no, tu gran público está esperando tus fotos en 2 dimensiones. Y eso es muy aburrido. Y es agotador. Y es asfixiante. Si hay algo que me gusta un poco de la generación que me sigue, es que es gente, no todos obviamente, porque seguimos metidos en una Matrix, pero
He conocido ejemplos muy bonitos y muy valiosos de gente mucho más joven que yo, que ya no le tiene miedo a esas cosas. Y uno dice, bueno, no todo está perdido, qué chévere porque el mundo sí cambia, cambia lento, pero cambia. Sobre todo en sociedades así de convulsas como las nuestras, ¿no? Donde los cambios no son generacionales, son de siglo casi, ¿no? O sea, los cambios de mentalidades acá, los imaginarios colectivos y las ideologías colectivas están tan ancladas en nuestro subconsciente que es imposible, inamovible cambiarlas. Se necesitan siglos, yo creo, en América Latina para cambiar patrones de conducta, formas de entender la existencia. Entonces, esas formas históricas de entender los oficios, de entender el arte, de entender las profesiones en América Latina son asfixiantes. Primero porque no hay espacio para la experimentación. Hay espacio para el experimento. Y el experimento es otra cosa bien distinta. Porque ¿qué es un experimento en la ciencia? Es algo que se desarrolla con una hipótesis establecida, que se intenta corroborar en un medio que está cuidado. Eso es un experimento. ¿A ustedes no les parece que a veces uno es un experimento de 5 gatos? Y no tengo teorías conspiratorias, pero a veces siento que somos el producto de un experimento de algo macabro, que nos cortaron las alas. Y en el próximo podcast vamos a hablar sobre eso, sobre somos experimentos y cómo se vive el tema del experimento en el arte, por ejemplo, que es en lo que considero que no soy tan diletante y que puedo hablar con un poquito de conocimiento. Pero como soy diletante en todo, seguro que tocaré otros temitas por ahí para hablar sobre los experimentos. Así que escúchenme en el próximo podcast y ya nos oímos. Si te gustó este desvarío, compártelo. Quizás ayudes a que otro diletante pueda cambiar el mundo y su mundo. Si quieres estar pendiente de los próximos desvaríos de la diletante, síguela en Facebook y en Instagram para enterarte de todas las novedades. También síguela en sus canales de iVoox y Spreaker. Muy pronto también en la web www.desvaríosdeunadiletante.com.